Amén. Precioso el Señor. Vamos a encomendarnos en las manos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para que todo lo que hablemos sea Él hablando. Amén. Precioso Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Atamos y amarramos nuestra carne, llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, Padre, y te rogamos que seas tú hablando con cada uno, Señor, exhortando, alentando, reprendiendo, lo que cada uno necesita, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, para que realmente salgamos de aquí, Padre Santo, renovados, mi Señor, porque solamente tú nos ves como venimos, Señor, tú sabes cómo está cada uno, no solamente de los que estamos aquí, Señor, sino los que se ponen, mi Señor, luego a escuchar la prédica, Señor, también sean ellos ministrados en esa hora, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú ves y conoces todas las cosas, Señor, y delante de ti estamos, Padre, cuando disponemos nuestro corazón, Padre Santo. Por eso te rogamos, mi Señor, que tu palabra sea ministrada sobre cada uno, Señor, ahora los que estamos aquí y los que luego escucharán, Padre, mi Señor, para que cada uno, Padre Santo bendito, esté recibiendo lo que necesita, Señor. Solamente tú puedes suplir nuestras necesidades espirituales, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Por eso, ayúdanos para que cada día podamos ser adoradores, mi Señor, en espíritu y en verdad, porque tú eres espíritu y verdad, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Ministra, Padre Santo, en esta hora, en todos nuestros hermanos, fortaleciendo la fe, Señor, ayudando a continuar, Padre Santo bendito, renovando las fuerzas, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, para no desmayar, sino para continuar con gozo, Padre, con los ojos puestos en la meta, Padre bendito, Dios de la gloria, y esforzándonos cada día, Padre. En el nombre de Jesús, sana a los enfermos, Padre bendito, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, mi Señor, sea enfermedad física o espiritual, Padre, mi Señor, haz la obra y glorifícate grandemente, Señor, llevando al entendimiento y a la liberación también, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a todo tu pueblo, Padre, y abre los ojos espirituales cada día más, mi Señor, para que cada día nuestro entendimiento se vaya renovando, Padre Santo, precioso, para conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio, Padre Santo bendito, para avanzar, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, gracias te damos, Señor. Amén. Precioso el Señor. Vamos a comenzar, precioso, Padre, allí en Marcos 16, 14. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Marcos 16, 14, tiene por subtítulo la comisión. Bendito el Señor, bendito el Señor. Perdón, dice Jesús comisiona a los apóstoles. Amén. Precioso el Señor, alabado sea su nombre. Amén. Dice ahí, Jesús comisiona a los apóstoles. Amén. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, a los apóstoles, amén, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mí, En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Dice ahí, Jesús comisiona a los apóstoles, ¿verdad? O sea, está dándole una comisión, algo para hacer, algo que les encarga, un encargue, ¿sí?, a sus discípulos, a los apóstoles, amén. Si vemos, ¿sí?, antes dice Jesús se aparece a 2 de sus discípulos, ¿sí? Ahora dice Jesús comisiona a sus apóstoles, o sea, a los 11, ¿sí?, sin Judas, que obviamente ya se había quitado la vida, los que estuvieron con él, ¿sí?, los que caminaron en todo momento con él. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados, o sea, dejando claro que son esos 11 los apóstoles, los que habían estado con él, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Incredulidad y dureza de corazón les reprochó el mismo Señor Jesucristo, amén. Dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
siendo que ya Cristo les venía anunciando y hablando, vinieron hermanos, vinieron personas que dijeron que habían visto a Cristo resucitado y ellos no creyeron, ¿sí? No se recordaron de todo lo que el Señor Jesucristo les había hablado, amén. Entonces Él les reprocha la incredulidad y la dureza de corazón. Y luego del reproche, ¿sí? O sea, luego de la amonestación, de la exhortación, los comisiona, ¿sí? O sea que es una cosa que no podemos servir al Señor si hay en nosotros ¿qué? Incredulidad y dureza de corazón, amén. Y muchas veces en el servicio al Señor comenzamos a decaer porque nuestro corazón se endurece, ¿sí? O nos toma cierta incredulidad, ¿verdad? Dice, y les dijo, dice en el 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿sí? Tenemos que recordar esto, es muy importante. Dice, y predicad el evangelio a toda criatura. No dice, yo les voy a decir cuáles lo van a aceptar. No dice, yo les voy a decir a quiénes les tienen que hablar. No, tenemos que predicarle a toda criatura. Muchos, la gran mayoría se van a reír, se van a burlar, no van a querer. La obra nuestra no es predicarle a los que quieren. La obra nuestra es predicarle a toda criatura, predicar, contar, hablar de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en nuestra vida, de lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, el que creyere, o sea, algunos van a creer, otros no van a creer, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿sí? O sea, cree y se bautiza, o sea, hace un compromiso con Cristo y comienza su camino. Ese será salvo, o sea, ¿va a tener la salvación? No, será salvo porque cree y se bautiza y comienza a caminar. Tiene que pelear la batalla por su salvación, no es que se cree, se bautiza y va a ser salvo. Punto, no. Comienza como nosotros a pelear la batalla por su salvación, ¿verdad? O sea, el bautismo es eso, un compromiso con nuestro Señor Jesucristo de que lo vamos a seguir y lo vamos a servir. Eso es el bautismo, amén. Amén. Dice, mas el que no creyere será condenado. O sea, el que rechaza es condenado, ¿sí? Porque no quiere de nuestro Señor Jesucristo. Y estas señales, dice, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ¿sí? A los que creen, ¿no? Entonces, yo tengo que escudriñarme. ¿Será que yo estoy haciendo algo de esto? O sea, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Tengo fe en esto? Porque no es fe en mí, ¿no? Yo no tengo poder, nadie tiene poder. Dice, creen en mi nombre, echarán, en mi nombre harán. Si nosotros no ponemos por obra la comisión, o sea, si no obramos nosotros creyendo ciertamente que el nombre de Cristo tiene todo poder, ¿sí? Somos incrédulos y nuestro corazón está duro, ¿sí? Por eso Él les reprochó incredulidad y dureza de corazón, dureza de corazón. Necesitamos creer, ¿sí? Y lo vamos a ver para volver a refrescar todas las cosas. Como lo dice la misma palabra, no tenemos excusa. Porque el mismo Señor nos dice que nos acerquemos al trono para el oportuno socorro, ¿sí? ¿Y qué más necesitamos socorro si sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios? Entonces, si no tengo fe, si estoy en incredulidad o mi corazón se endureció, ¿sí? Recordemos al mismo Jeremías cuando el Señor lo exhortaba a entresacar lo precioso de lo vil, a separar, ¿sí? A quitarse de las cosas malas que se habían cargado y más. El Señor nos hablaba el culto pasado a través del mismo pastor de no participar de las obras de las tinieblas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros nos cargamos por pequeñas cosas, ¿sí? Que quizás pensamos no tienen importancia. Participamos, digamos, de las tinieblas, ¿sí? Y después las dejamos pasar porque ya se soluciona todo y sigue marchando. Pero nosotros participamos. Entonces eso va quedando en nuestras vidas y nuestro corazón se va endureciendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que desligarnos, arrepentirnos por algo. El Señor el culto pasado nos exhortaba específicamente en no participar de las tinieblas, ¿sí? Para que las obras de las tinieblas fueran infructuosas. Si participamos en alguna manera y no nos arrepentimos, no son infructuosas, decía el pastor, ¿verdad? Y realmente nos ponemos a pensar y no son infructuosas porque a la larga
nos enfrían la fe, nos traen la incredulidad, endurecen nuestro corazón, ¿sí? Porque en algún momento participamos, ¿sí? Y aunque, por ejemplo, tengamos un problema con un hermano y después se soluciona todo, si realmente no nos arrepentimos y nos desligamos realmente de todo eso, eso queda ahí como una piedrita, como una espinita y luego crece, ¿verdad? Por eso es que realmente cuando alguien tiene un problema, una cosa, primeramente a las rodillas y después con el hermano, para que todo quede solucionado, para que el diablo no tenga nada, ninguna potestad en ninguna manera, ¿verdad? Que las tinieblas sean desechadas completamente de nuestra vida. Amén. Así que acá nos exhorta el Señor sobre la dureza de corazón, ¿sí? Y la incredulidad. Amén. Vamos a mirar en Hebreos 3 lo que nos dice. Bendito el Señor. Sobre la incredulidad también, ¿verdad? Lo hemos leído también. Por algo el Señor exhorta a través de la incredulidad. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a leer Hebreos 3 del 12 al 14. ¿Sí? Bendito el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque fe ¿en qué? ¿En qué tenemos que creer? Tenemos que conocer a Dios, que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, ¿sí? Y tener fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice ahí en Hebreos 3, 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. O sea, mientras tenemos vida, ¿verdad? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Sí? O sea que si arrancamos de atrás para adelante, nos dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, si mi fe menguó, yo perdí el primer amor, dice nuestra confianza del principio, ¿sí? Yo perdí eso, ya no soy participante de Cristo, ¿no? Y voy cayendo en incredulidad, se me va endureciendo el corazón. Por algo el Señor nos exhorta en gozaos. Tenemos que tener el gozo de la salvación, ¿verdad? No permitir que se nos enfríe, que se nos apague, ¿sí? Entonces dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Y vamos a arrancar desde el 12 de nuevo. Dice, mirad hermanos, o sea, está hablando con el pueblo de Dios, no con los de afuera, con el pueblo de Dios, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando mi fe comienza a fallar, cuando mi fe se enferma, yo me voy apartando de Dios porque vamos a imaginar que nuestra fe mengüe, es como que no tenemos desodorante. Apestamos para el Señor, no tenemos fe, somos desagradables para Él, ¿verdad? Entonces dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Y por qué malo? ¿No? Porque uno podía menguar en la fe, pero somos malos. ¿Por qué somos malos cuando estamos en incredulidad? Porque no tenemos excusa, porque tenemos un Señor precioso que nos socorre en todo momento. Entonces, en el momento que mi fe menguó, en plena humildad, yo tengo que ir al trono de gracia para el oportuno socorro. Y lo vamos a leer, como lo dice la palabra, para hallar oportuno socorro, ¿sí? Muchas veces pensamos en las tentaciones, ¿no? Para soportar la tentación. Y menguar en la fe no es también una tentación del diablo, lo dice acá, engaño del pecado. Nos engaña, nos apaga la fe, nos justifica con miles de cosas y nos mata, ¿sí? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Y si nos dice antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre que se dice hoy, nos está diciendo, si se te apagó la fe, recibe la exhortación, recibe la palabra, tómala para ti. ¿Sí? O sea, la exhortación que recibimos, tomémosla para nosotros, porque el Señor nos habla a nosotros. Amén. Entonces, si nos dice que exhortemos, también nos dice recibe la exhortación, porque dice los unos a los otros, ¿verdad? Y como dice la palabra, y aún lo citaba el pastor el culto pasado, amén. O sea, la exhortación del justo es un bálsamo, porque sabemos que es para salvación,
¿sí? Porque proviene de nuestro Señor Jesucristo a la luz de la palabra, amén. Entonces dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, o sea, siempre, cada vez que veamos una falla. Y una exhortación no es solamente una reprensión, sino un aliento. Vamos arriba, hermano, ¿qué te está pasando? Vamos a orar juntos, vamos a hacer esto, o sea, un aliento, todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos, amén. No es que digan, no, porque yo todavía no predico, no estoy... No. Ahí dice, antes exhortados los que predican a los... No, dice, antes exhortados los unos a los otros, cada día. O sea, necesitamos un aliento, necesitamos fuerza de los hermanos, ¿verdad? Todos lo necesitamos y necesitamos darlo, ¿sí? Porque cada uno tiene que dar y recibir. Amén. Dice, hoy... Mientras que se dice hoy, o sea, entre que estamos vivos, que existe el día de hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Se endurezca. Entonces, ¿por qué nos endurecemos? ¿Por qué se engaña nuestro corazón? O sea, ¿por qué se endurece nuestro corazón? Por el engaño. Engaño del pecado. ¿El pecado qué es? La concupiscencia que hay dentro de nosotros, ¿sí? Aquella cosa que nos tienta, que nos provoca, que todavía no superamos, está ahí y nos engaña, ¿sí? Y eso nos endurece y nos apaga la fe y nos hace un corazón malo, amén. Entonces vamos a leerlo ya antes de irnos de este pasaje todo entero. Dice en el 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, y veamos, dice ninguno de vosotros, no dice los que están en la silla, no dice los que son nuevos, no dice el que limpia el baño, dice ninguno de vosotros, o sea que se refiere a todos nosotros, ¿sí? Se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Vamos a mirar en Marcos 9:23. Bendito el Señor. Ese pasaje, ¿sí? En el cual nos da una enseñanza, ¿verdad? De bendito el Señor. 9:23. Vamos a leer ese pedacito, amén. Acá está, o sea, Jesús sana al muchacho endemoniado y estaba el Padre, ¿no? Pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que le sanara, ¿verdad? Vamos a leer desde el 22. Dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, ¿sí? La fe de él para recibir, la fe en nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó, y en la versión antigua dice, clamó con lágrimas, ¿sí? Y dijo, creo, ayuda mi incredulidad, o sea, si mi fe no es suficiente, auméntala más. ¿Sí? Y no era un hermano, era alguien que estaba buscando una bendición del Señor, ¿verdad? Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Sí? Este varón tenía fe, no sabía si era suficiente, pero ¿a quién le pidió que le aumentara la fe, que ayudara a la incredulidad? Al correcto, al que tenía delante, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y nosotros hoy día no lo vemos, pero está, lo sentimos, lo conocemos, Él nos conoce, si somos realmente, como nos exhortaba recién, hermanos, ¿sí? Personas que estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, lo conocemos. ¿A quién le pedimos que nos aumente la fe o nos olvidamos de pedirle que nos aumente la fe? No podemos olvidarnos de que sin fe es imposible agradar, y dice a Dios. No dice a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos ama y intercede por nosotros. Pero cuando no tenemos fe, ¿en quién? En Cristo. ¿A quién desagradamos? Al Padre, a Dios Padre. ¿Sí? Muchas veces nos falta la reverencia y el poder entender que porque todo el poder sea de Cristo, Dios no caducó. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Sí? Entonces, ¿a quién tenemos que agradar? Es a Dios. ¿Cómo?
amando a nuestro Señor Jesucristo, amando todo lo que Él hizo, aprendiendo, como decía Pablo, como aún me traía el Señor en la oración, ¿sí? Tratando de conocerlo cada día más, renovándonos en el entendimiento y tratando de conocer a nuestro Señor Jesucristo y la crucifixión, el poder de la cruz, el poder de lo que Él hizo y todo lo que nos deja. ¿Para qué? Para hacerlo, porque por algo Él comisiona, Él nos pone para que hagamos, ¿sí? Lo que para nosotros es posible, lo que nosotros podemos hacer, tenemos que hacerlo. Dejamos a Dios las cosas que nosotros no podemos hacer, pero si Él dice, id y predicad el Evangelio, lo podemos hacer. Si dice que el que cree, o sea que si creemos en su nombre, echaremos fuera demonios y haremos todas esas cosas, tenemos que creerlo y tenemos que hacerlo, amén. Vamos a mirar ahí en Mateo 5. Cómo el mismo nuestro Señor Jesucristo nos muestra cuáles son los requisitos para ser hijos de Dios. Bendito el Señor. Alabado sea tu nombre. Vamos a leer desde el 43 al 45. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Sí, el subtítulo allá en el 38 es el amor hacia los enemigos. O sea que ahí ya vamos viendo, ¿no? Que nos está hablando del corazón, de nuestra actitud, de cómo tenemos que ser, ¿sí? Dice en San Mateo 5:43. Dice nuestro Señor Jesucristo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Viejo Testamento, Levítico 19 y 18. ¿Sí? Dice, pero yo os digo, acá estaba nuestro Señor Jesucristo diciendo que Él mismo nos explicaba de otra manera. En la ley dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo os digo, hoy estoy yo aquí, o sea, la ley para nosotros no es, ¿sí? Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que para ser hijos de nuestro Señor, de nuestro Padre, de Dios Padre, ¿sí? Tenemos que aprender a amar, ¿sí? Y dice, a vuestros enemigos, ¿sí? Y nosotros podemos decir hoy día, yo no tengo enemigos, ¿no? No tenemos enemigos. Pero muchas veces se levanta gente contra nosotros, ¿sí? Y tenemos que nosotros doblegar nuestra carne, ¿sí? Como nos habla en Hebreos también, de entrar en el reposo de nuestras obras y ser como fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo dice. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Sí? Tenemos que poder llegar a amar realmente a los que nos están maldiciendo, poder entender que ese que nos maldice, que nos hace la vida imposible, que si pudiera matarnos nos mataría, el día del juicio se va al infierno. Va a arder en el infierno si no se arrepiente, ¿sí? ¿Y cuál es el sentimiento que nosotros tenemos que tener? Misericordia. Misericordia por esas almas, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta eso, pero acá nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sobre su sol, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí? ¿Quién le dio vida a esa persona que nos persigue y que quiere vernos muertos? ¿No será que el día de mañana se arrepiente realmente? No lo sabemos, pero sí sabemos que para ser hijos de Dios, nosotros tenemos que realmente poder amarlos, amar sus almas, perdonarlos, porque si no los perdonamos no logramos amarlos, ¿verdad? Y sabemos que si no perdonamos, cualquier cosa que no perdonemos, nosotros no seremos perdonados, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en nosotros mismos, en la fe, y si no tenemos fe, imposible que podamos hacer todas estas cosas, ¿verdad? ¿Y en quién tenemos que recurrir? Como este varón que le pedía al Señor, ayuda a mi incredulidad, si mi fe no da, súmale fe. Necesito ese milagro. Bueno, nosotros necesitamos y queremos y anhelamos la salvación. Que no pensemos que estamos corriendo por la salvación mientras nuestro corazón se endureció y estamos llenos de incredulidad, porque nos vamos a quedar. Amén. Vamos a mirar ahora en Hebreos 10:19. Precioso el Señor.
Alabado sea su nombre. Bendito Padre, gloria a Dios. Hebreos 10:19. Amén. Amén. Dice ahí, así que hermanos, una vez más, hermanos, nosotros los que estamos dentro de la iglesia, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y vamos a seguir leyendo ahora, pero a ver, si el Señor nos está diciendo que si tenemos incredulidad somos malos, acá tenemos por qué somos malos realmente. O sea, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para darnos el acceso al lugar santísimo, a doblar las rodillas o a humillar nuestra alma delante de Él en cualquier momento y tenemos el socorro, ¿sí? No somos malos despreciando todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. No somos malos delante de los ojos de Dios Padre, que tuvo que mirar a un costado, como citaba el pastor en el culto pasado, cuando cargó nuestros pecados allí en la cruz. ¿Sí? Tuvo que hacer a un costado la vista de su Hijo porque cargaba nuestros pecados. Y nosotros no somos malos cuando caemos en incredulidad. Obviamente, nuestro corazón está endurecido cada vez que menguamos en la fe, ¿sí? Por eso tenemos que trabajar día a día para, como decía el pastor, no participar de las obras infructuosas, o sea, para que las obras de las tinieblas sean infructuosas, no participar, ¿verdad? Entre sacar lo vil de lo precioso, purificarnos cada día, limpiarnos y desligarnos de todo lo que nos carga y nos contamina, del engaño del pecado que nos hablaba recién, amén. Así que dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o sea, la sangre de Jesucristo nos santifica, pedimos perdón y Él nos limpia, ¿sí? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Recordemos, cuando parte nuestro Señor Jesucristo se rasga el velo, se rompe el velo que separaba, ¿sí?, el lugar santo del Santísimo. Y esto es de su carne, o sea, por el sacrificio que sufrió en su carne, que fue molida, ¿sí? Es que nosotros tenemos acceso al lugar santísimo a través del velo, dice. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ese es nuestro Señor Jesucristo, que como decíamos intercede por nosotros, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Entendamos que si nuestra conciencia no es limpia delante de Dios, o sea, no vamos con sinceridad, ¿qué podemos esconder delante de Dios? ¿Qué no le diremos a Él que Él no lo sepa? ¿Sí? Entonces por eso dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿En qué certidumbre de fe tengo que doblar las rodillas? Primeramente, doblo las rodillas sabiendo que Él lo sabe todo, que sabe hasta lo que yo no sé, sabe qué me pasa, por qué me pasa, ¿sí? ¿Cómo estoy? Él sabe todas las cosas. ¿Cuál es mi fe? Que me va a socorrer. Si estoy falto de fe, Él me la va a dar, pero yo tengo que ir creyendo eso, ¿sí? Y sabiendo que Él lo sabe todo de mí. Dice, purificados los corazones de mala conciencia, ¿sí? Y lavados los cuerpos con agua pura, ¿sí? Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 23, vamos a leerlo de nuevo. Mantengamos firme, que no, ni para un lado ni para el otro, firme. Cuando ponemos una columna, no vamos a clavar una columna, se hace el pozo, se pone la columna, que quede bien, se rellena con material que quede firme, se le ponen palos para que no se tuerzan, firme. Así tiene que ser, ¿sí? Dice, y sin fluctuar, o sea, sin a un lado, menguar, voy, vengo, no, firme, ¿sí? La profesión de nuestra esperanza. Tenemos una profesión, amar y seguir a Cristo, obedecerle, servirle, ¿sí?
Dice, porque fiel es el que prometió. Si conocemos a Dios, sabemos que Él es fiel, que Él no puede negarse a sí mismo, que lo que le pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si es su voluntad, lo dará. Entonces, ¿cómo doblamos la rodilla? Pensando que, Señor, si puedes hacer... No, claro que Él lo puede. Si es tu voluntad, Señor. Si tú quieres, me lo vas a dar, ¿verdad? O si tú quieres, obviamente, si yo doblo las rodillas pidiendo fe, no puede existir la más mínima duda de que el Señor al instante fortalece mi fe. Porque está en la palabra, sino en qué creo. ¿A quién le estoy hablando? Amén. Entonces dice ahí, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y en el 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Lo leímos ahí recién que nos decía exhortándonos unos a otros, ¿sí? Estimularnos. Eso es exhortarnos también, estimularnos, apoyarnos, alentarnos, amén. Dice, al amor y a las buenas obras. Y no en vano sigue este versículo 25. No dejando de congregarnos. ¿Será casualidad que quedó después del amor y las buenas obras? ¿Cuál es mi amor y mi buena obra hacia el Señor si no me congrego? O si vengo de vez en cuando. ¿Cuál es mi amor? ¿Cuál es mi fe? ¿Sí? No creo ni siquiera en la palabra, porque en ningún lugar dice el Señor, quédate en tu casa a leer la palabra. No. Él nos exhorta a congregarnos, a dar, a obrar, a hacer, a estimularnos los unos a los otros. ¿Sí? ¿Qué voy a estar yo en mi casa y encima agarro y mando mensaje de aliento a los otros? ¿De qué aliento? ¿Sí? Como ahí están los mensajes, esos que llegan que te dan mensajes halagüeños, digamos, ¿no? De todo, pero la reprensión, o sea, no vamos a obtener nada de nuestro Señor si no estamos en santidad, ¿verdad? Entonces, no en vano, después de hablarnos de las buenas obras y el amor, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Una costumbre, algo que... ¿Por qué? Porque me falta reverencias al Señor. Me falta ese amor, esa necesidad de estar en la casa de oración, de estar cultuando al Señor, sea casa de oración, sea una piecita donde se reúnen, ahí, en comunión, donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estaré. ¿Sí? Me falta la necesidad de la presencia de mi Señor, se me endureció el corazón. Estoy lleno de incredulidad, ¿amén? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, de nuevo lo dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. O sea, tenemos que estar sellados con el Espíritu Santo. ¿Tendremos el Espíritu Santo si estamos en nuestra casa? Ciertamente ya se fue de nosotros, porque ¿quién nos alienta a congregarnos? ¿Quién pone en nosotros el querer y el hacer? ¿Quién nos impulsa a las buenas obras? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Será que el Espíritu Santo nos dice, quédate tranquilo en tu casa? No vaya, hace frío en la iglesia. Te vas a engripar. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, yo voy en el nombre de Jesús y nada me va a pasar. Lo leímos recién. ¿Cuál es la comisión? Aún dice, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Sí? Y el cristiano de hoy se cuida del frío, se cuida de esto, se cuida de aquello, se cuida pero no se cuida del diablo, no se cuida de su carne, ¿sí? No se cuida de perder la salvación, ¿no? ¿De qué sirve que nos cuidemos tanto? Amén. Vamos a ir un poquito para atrás, vamos a ir a Hebreos 4. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a leer desde el bendito el Señor. El 14. Vamos a leer el 14. Ahí dice Jesús, el gran sumo sacerdote. ¿Sí? Recién leíamos en Hebreos 10 que nos dice, tenemos un gran sumo sacerdote, alguien que intercede por nosotros, ¿verdad? Quien hizo y presentó el sacrificio perfecto por nosotros. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nuevamente, nos dice el Señor, tienen una profesión, ¿sí? Una profesión es algo que alguien hace de corazón, ¿sí? De corazón. Alguien que estudia algo hay trabajo de maestra, entonces yo voy a ser maestra. Pero no amo lo que hago. Voy a ser maestra porque hay un sueldo y porque hay cupo.
no es mi profesión, no es mi vocación, no es de lo más profundo del corazón, ¿no? Cuando tenemos una profesión es algo que lo hacemos de corazón, porque lo queremos hacer, amén. Retengamos nuestra profesión. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Acordémonos, nuestro Señor Jesucristo estaba allí orando en Getsemaní y le decía al Padre, Señor, para ti todas las cosas son posibles. Yo sé que tú me puedes evitar este sufrimiento. Tú me puedes sacar de esto. Mas no sea tu voluntad, no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Porque tenemos que aprender a aceptar la voluntad del Señor. Cuando nosotros no aprendemos a aceptar la voluntad del Señor, estamos en falta de fe, pensando, reconociendo delante de Dios que está mejor lo que yo quiero que pase en mi vida que lo que Él ha decidido que es lo mejor. ¿Sí? Un hombre, una persona que tiene su razonamiento limitado, infectado y atestado por el mismo diablo, que pasa enviando dardos, se cree, hombre o mujer, ¿no? Porque, o sea, yo, por ejemplo, me creo que como yo imagino que será o lo que yo quiero tener es mejor que lo que Dios tiene preparado para mí. O sea, es algo totalmente necio y muchas veces nos pasa. Entonces sí que tenemos que estar alerta, ¿sí? De que realmente sea la voluntad del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ese hecho en los evangelios, en el evangelio, ¿sí? O sea, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, tú tienes poder para librarme de esto. Pero no sea mi voluntad sino la tuya, Padre. Obediencia a esa voluntad del Señor, sabiendo que es con un buen fin. Nuestro Señor Jesucristo la pasó bien fea, pero si había salido de ahí y no hubiera pasado todo eso, nosotros no tendríamos salvación, ¿verdad? Entonces recordemos que tenemos que morir a nuestros hechos, a nuestras voluntades, para que la obra del Señor sea hecha. Amén. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, o sea, que aún reconoce que somos débiles, porque nuestro Señor Jesucristo caminó en carne para precisamente reconocer nuestras debilidades, para poder interceder, y Él es nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Dice, sino uno que fue tentado en todo, Él se compadece de nosotros porque nos conoce, porque sabe hasta dónde podemos soportar, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y lo dice ahí en el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Ninguno de nosotros va a tener que pasar la copa amarga que pasó nuestro Señor Jesucristo. Nunca se va a comparar el sufrimiento que un ser humano vaya a pasar con lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, porque aún nuestros hermanos que son torturados mueren mucho antes, ¿sí? Pero aún nuestro Señor Jesucristo dejó todo eso plasmado ahí para que nosotros podamos entender, ¿sí? Que dice ahí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, o sea, con total certeza y seguridad de que vamos a ser socorridos, que nos van a sacar la prueba, que nos van a sacar la lucha. No, que nos van a dar la fortaleza, que nos van a dar el entendimiento, que quizás el Señor nos abra la mente y nos muestre por qué está pasando eso. Si Él quiere, lo puede hacer, si quiere. Y si no, nos da la fuerza para seguir adelante. Pero nosotros tenemos que ir, ¿cómo dice ahí? Confiadamente, con total certeza, ¿sí? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y la gracia, y eso es lo que tenemos que entender, gracia, no que lo merezcamos, porque muchas veces nosotros nos cuestionamos a nosotros mismos si Dios nos dará, si somos merecedores, si Dios no puede negarse a sí mismo. Si yo me arrodillo, Él me da. Si yo me arrodillo y le pido que fortalezca mi fe, Él lo hace. ¿Sí? Capaz que yo estoy fallando en alguna cosa, pero Él me va a dar fe para que yo pueda mirar y pueda ser libre de esto que tengo. Porque Él no quiere la muerte del que muere. Entonces, si yo estoy fallando en alguna cosa y voy a la presencia de mi Señor Jesucristo, sé que Él me va a socorrer. Tengo que ir con esa certeza porque lo dice la palabra. Amén. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Pero tenemos que entender que no es en vano que usa estas palabras.
porque estamos bien, no tenemos problemas de salud quizás, pero nos estamos muriendo espiritualmente. Por algo nos exhorta de corazón malo, de incredulidad. Por eso nos exhorta el Señor, porque un corazón malo de incredulidad, dice, para apartarse del Dios vivo, o sea, nos vamos apartando, seguimos congregándonos, seguimos ayunando, orando, estamos en la iglesia, oramos en casa, pero cada uno sabe la relación que tiene con el Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros ya no sentimos lo de antes y el Señor nos dice, mantengamos firme, ¿sí?, la profesión, mantengamos firme lo del principio, esa fe. Cada uno sabe cómo está, cómo siente. Si siente la presencia del Señor, si se siente fortalecido cuando pide, ¿verdad? Cada uno lo sabe, pero por algo el Señor nos exhorta. O sea, estamos en riesgo de muerte, ¿sí? No es bobada. Si caemos en incredulidad, si nuestro corazón se endurece, si nos dejamos engañar por el pecado. Amén. Estamos en riesgo, ¿verdad? Ahí mismo lo dice, un poquito antes, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí? No dejemos que nuestra fe se apague. No dejemos, es algo que nos corresponde a nosotros. ¿Cómo? Yendo al trono de la gracia a pedir socorro, auxilio. ¿Sí? En los tiempos de guerra, ¿sí?, el pueblo de Israel, el varón que estaba peleando la guerra y se veía rodeado, gritaba, Hosana, salva mi Señor. Y el socorro venía. ¿De dónde venía la fuerza de David? Como citaba el pastor el culto pasado, ¿no?, que le abría las carretillas a los osos, a los leones. ¿De dónde venía la fuerza? ¿Cómo venció a Goliat si era chiquitito? ¿Sí? Dice la palabra, rubio y de buen parecer, muchacho, joven, pequeño. Pero él fue, porque va en el nombre, ¿sí?, de Dios, en el nombre del Señor. Y nosotros tenemos, y lo dice acá, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia, el perdón divino, el Señor que nos socorre. Gracias. Algo que no merecemos, ¿sí? Entonces no podemos cuestionarnos de si el Señor me dará o no según yo esté. Nunca voy a merecer lo que Él me da, pero me lo da. Me ama. Eso tengo que saberlo. No quiere la muerte del que muere. No, aquel que a Él viene no le echa afuera. Lo dice la palabra. Y son cosas que nosotros tenemos que saber y conocer y tomarlas como para nosotros mismos, ¿sí? Porque ese es Dios, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que no puede negarse a sí mismo. O sea, que no hay ni sombra de variación, o sea, no cambia. Ese es Dios, ¿sí? Y sin fe es imposible agradarle a Él, ¿sí? Entonces, vayamos delante de nuestro Señor Jesucristo rogando que nos renueve la fe, ¿sí?, que nos limpie el corazón si realmente se ha puesto malo, si ha venido incredulidad a nuestra vida, si el pecado nos ha engañado, si nos hemos palmeado la espalda y nos hemos justificado nosotros mismos y hemos seguido adelante, si hemos participado en las tinieblas, dejando bajar la cabeza y contaminándonos una vez y otra vez. Y esas obras están siendo no infructuosas, sino que están dando fruto en nuestra vida, o sea, nos están apagando, nos están matando, ¿sí? Entonces tenemos que ir corriendo, o sea, es algo urgente, que urge, porque Cristo puede venir ahora, en 15 minutos, en 20 minutos, en media hora puede venir dentro de 2 años, no sabemos cuánto, ¿sí? Pero entonces dice, acerquémonos pues confiadamente, seguros, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Voy a leer de nuevo, desde el 14, solamente porque nunca está de más, ¿verdad?, repasar la palabra, para repasarlo antes de orar. Amén. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, el único. No hay un sumo sacerdote que haya traspasado los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Amén. Padre Santo, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Padre, te rogamos, mi Señor Santo, que te la gloria, que así, Padre, como se tallaba en la piedra, mi Señor, los mandamientos, Padre, como se tallaba en la piedra con un cincel, Padre bendito, Dios de la gloria, tú estés tallando en nuestro corazón tu palabra, Señor, para que realmente, Padre Santo bendito, jamás olvidemos, mi Señor, que hemos de ir, Padre Santo bendito, ante el trono de gracia para el oportuno socorro, Señor. Porque si anhelamos la salvación, Padre Santo bendito, tenemos que recordar, mi Señor Santo, ese pasaje cuando los discípulos decían, ¿quién será salvo? Pues entonces, y nuestro Señor Jesucristo dijo que para el hombre era imposible, pero para Dios era posible, mi Señor. Realmente la salvación es algo inmerecido, Padre, no es algo que podamos ganarnos, mi Señor. Simplemente, Padre, tenemos que ir a tu presencia, Señor, siendo hijos tuyos, Padre, y tú nos has hablado hoy, Padre Santo bendito, de cómo debe ser nuestro corazón, nuestro accionar, de las obras que hemos de hacer, de lo que tú nos has comisionado, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos para que cada uno de nosotros podamos escudriñarnos y saber cómo estamos, mi Señor. Padre, que nuestro corazón pueda ser limpio, Padre, y despojado de toda contaminación, mi Señor, que podamos ser renovados en la fe, Padre precioso, y aún lo dice tu palabra, que la fe es un don de Dios. Bendito Santo Padre, socórrenos, Señor, socórrenos en esta hora y danos vida, mi Señor, y ayúdanos, Padre, ayúdanos a seguir adelante, Padre. Hosana, mi Señor, sálvanos, Padre, sálvanos, mi Señor, que perecemos, Padre Santo bendito, si decaemos en la fe, Padre. Sálvanos en esta hora y socórrenos, Señor, y que realmente, Padre, nuestro corazón pueda abrirse de par en par y derramarse en tu presencia, Señor, doblando nuestras rodillas delante de ti para ser socorridos, mi Señor, con fe sabiendo que tú, Padre Santo, mi Señor, no nos vas a dejar, no nos vas a abandonar, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos gracias, Padre bendito, Dios de la gloria. Te rogamos que tú nos bendigas, mi Señor, que nos ayudes a atesorar tu palabra, a ponerla por obra, Padre, y bendigas a cada una de las almas que escuchan, Señor, y ellas también sean exhortadas y ministradas, Padre, para la salvación, para la vida eterna, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para el arrepentimiento, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, gracias te damos, Señor. Amén. Amén.